Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. La carrera de turismo. Inunarric. Quien vive, ve mucho. Quien viaja, ve más. Proverbio árabe. Empezamos la aventura del día 2, con un rico y nutritivo desayuno en Bondohuasi. Desde la noche anterior vivimos una gran aventura, al igual que aprendimos más sobre esta cultura. Luego de nuestro desayuno realizamos el check-out y así nos despedimos de la estadía, para luego seguir con nuestra aventura del día de hoy, donde nos trasladaremos hacia el Museo Paleontológico de Bolívar por la E35. En nuestro traslado pasaremos por la ciudad de Ibarra, encontrándonos a una altitud de 2.204 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado seco y con una temperatura que va a los 18 grados. Recordando lo vivido el día anterior en el City Tour, también pasaremos por la laguna de Yaguarcocha, la cual tiene un origen glacial de 12.000 años de antigüedad. Tiene una superficie de 240.000 hectáreas y 7 metros de profundidad. ¿Sabes qué significa Yaguarcocha? Yaguarcocha significa lago de sangre, que deriva de las palabras quichua, yaguar, sangre, y cucha, lago. Según crónicas e investigaciones históricas, una sangrienta batalla sucedió en este lugar, entre las poblaciones nativas de la región norte de la sierra, como son los cayambis, otavalos, caranquis y los incas, quienes venían a conquistar estas tierras. Esta confrontación se la conoce como Batalla de Yaguarcocha, por lo que esta masacre inca provocó que la sangre de los indígenas manchase las aguas de este lago de color rojo. Las especies de fauna que se hallan en la zona son tilapia, mozambique, este tipo de especie que está incluido en la lista de 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Incluso también existen patos, patillos, cuturpillas, garzas, colibrís, tórtolas, gorriones, golondrinas y curiquingues. En cuanto a la flora, hacia el occidente se extienden huertos con especies introducidas, como el capulí, la guava, el eucalipto, el aguacate, chirimoya, moras, frejol, cholán, suspirosa, araucaria, molle o higuerilla. En algunos tramos de la zona está rodeado por un bosque de eucaliptos. También existen totoras, lechuguilla, saucillo. Para llegar a nuestro próximo destino, iremos sobre la carretera E35, o también llamada la Troncal de la Sierra, con el logo de un cóndor. Esta es una vía primaria o corredor arterial de la red vial estatal de Ecuador que atraviesa las provincias andinas, en este caso de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, y forma parte de la carretera panamericana. A continuación estaremos sobre la vía E10, o también llamada la transversal fronteriza, con el logotipo de un jaguar, y es una carretera que atraviesa las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Luego de trasladarnos con un tiempo de 1 hora y 50 minutos aproximadamente, nos encontramos en Bolívar. Es un cantón situado en la provincia de Carchi, el cual posee un clima cálido húmedo y una temperatura aproximada de 24 grados centígrados. Se encuentra al norte del Ecuador, a una altitud media de 2.890 metros sobre el nivel del mar, cuya capital es la ciudad de Bolívar, y tiene una población de 14.347 habitantes según el último censo realizado en el 2010. Nuestro próximo atractivo a visitar es el Museo Paleontológico de Bolívar. Este cuenta con fósiles descubiertos por investigadores italianos. Además de ello, se puede apreciar las artesanías de nuestros antepasados, los pastos, que son una etnia indígena americana que habitaban junto con los quillacingas la franja andina de lo que actualmente es el departamento de Nariño al sur de Colombia y la provincia del Carchi al norte del Ecuador.
Investigaciones realizadas por científicos determinaron que el Cantón Bolívar fue habitado por mastodontes, tigres colmillo de sable, armadillos gigantes, caballos salvajes y milodonte. Este es una especie extinta de mamífero placentario. Estaba emparentado con los actuales perezosos, aunque era mucho mayor de tamaño. Tenía un tamaño aproximado de 2.65 a 3.11 metros de cabeza a cola, con un peso de alrededor de 1 tonelada, además de homínidos que habitaron la Tierra hace 2 millones de años, restos de los cuales se encuentran en este museo. Las piezas fueron halladas en diversos sectores de Bolívar y el museo acoge 205 restos fósiles aproximadamente. Su construcción se compone de 2 elementos. La primera es un recorrido por un parque temático que contiene esculturas de animales de la era cuaternaria ya mencionados anteriormente. La otra es el nuevo edificio del museo, que antes funcionaba en la planta baja, el municipio de Bolívar, y que ahora alberga huesos fósiles, tales como colmillos, vértebras, costillas, caderas y fragmentos de árboles petrificados. Una vez que hayamos conocido y disfrutado de tan maravilloso lugar y todo lo que este museo posee, tendremos un recorrido de 30 minutos, donde nos dirigimos hacia la Gruta de la Paz, sí, por la misma E35. Sin ninguna duda, este maravilloso lugar es uno de los sitios más representativos de carácter religiosos del Cantón Montúfar. Este atractivo es único, ya que está ubicado a 18 kilómetros de San Gabriel. Tiene una formación natural rocosa y su interior está formado por estalactitas y estalagmitas y el sonido del cauce del río Apaquí, en el cual se realizaban celebraciones religiosas en homenaje a la Virgen Nuestra Señora de la Paz, patrona religiosa del sector. Inclusive, debido a su formación, la gruta presenta constante filtración de agua que posiblemente por influencia de pequeñas fuentes subterráneas llega allí, que éstas escurren a través de las estalactitas. Su cueva tiene 150 metros de profundidad, de manera que se convierte en un lugar de extrema belleza natural y refugio para los creyentes. La imagen de la gruta fue tallada en la misma piedra del lugar en el año de 1911 por Daniel Reyes, mientras que la escultura de madera fue llevada de regreso desde la parroquia al templo antiguo en la parte alta de la gruta. Hoy este lugar es denominado Santuario Nacional Mariano. Pero qué maravilloso es nuestro país. Detrás de cada atractivo hay tanta historia por contar. Pero antes nos dirigiremos hacia el restaurante Mamá Rosita, para poder recargar nuestras energías y, cómo no, con un rico hornado pastuso, siendo este el plato emblemático de la provincia del Carchi y que se distingue de otros hornados del centro del país por un énfasis más salobre que agridulce. Una vez almorzados, continuamos con nuestra travesía. Visitaremos el cementerio de Tulcán. Este cementerio es notable por la topiaria, que es una práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de podar. Esto artísticamente en setos y árboles de ciprés que hay en sus jardines, lo que le ha dado una fama internacional, siendo mencionado en la obra Historia Ilustrada de la Jardinería, del autor inglés Anthony Julian Huxley. Su extensión tiene un total de 8 hectáreas y alrededor de 12.400 nichos en columbarios, túmulos funerarios y mausoleos. Mientras que la zona de jardines tiene una extensión de más de 4 hectáreas, con 300 o más figuras que tienen variedad de formas representativas de la flora y fauna del Ecuador, así como de culturas romanas, griegas, incas, aztecas y egipcias, divididas en 2 zonas. La primera, ubicada en la parte frontal del cementerio, conocida como Parque de los Recuerdos, y la segunda, ubicada en la parte posterior, bautizada con el nombre de Altar de Dios. Posteriormente, terminadas nuestras visitas a diferentes lugares, nos desplazaremos a nuestro sitio de hospedaje, Polilepis Lodge, donde realizaremos el respectivo check-in. Está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel,
siendo protectores junto a la Asociación San Luis de las últimas 2 hectáreas de este espectacular bosque primario, milenario de Polilepis, o también llamado árbol de papel, que existe en el mundo. El nombre de Polilepis deriva de 2 palabras griegas, poli, muchas, y letis, láminas, refiriéndose a la corteza compuesta por múltiples láminas que se desprenden en delgadas capas. Además, en este sitio existe otra especie también única en el mundo, como lo es el frailejón, propia y exclusiva de la Reserva Ecológica El Ángel. Así pues, nos dirigimos a compartir un momento ameno con nuestros compañeros y maestros, degustando de una deliciosa cena. Continuamente realizaremos una caminata nocturna, lo cual consiste en que cada persona se le entrega una antorcha encendida. Se sigue un sendero. En el trayecto, si tenemos suerte de que esté despejado, se puede apreciar el cielo totalmente estrellado. En las noches de luna llena se la percibe muy, muy cerca. Al llegar al destino final, uno de los guías empieza a relatar esta mágica leyenda. Dice que hace muchos años atrás, en la parte de allá, había un cacique. Pues este cacique un día decidió casarse, decidió buscar una esposa. Y empezó a buscar una esposa en todos los pueblos. Llegó a un pueblo donde encontró a una mujer muy hermosa de apenas 16 años. Pues esta chica se llamaba Isoquina. Pues se dice que en toda montaña o bosque hay alguien o hay varios que cuidan la montaña, pues aquí no es la excepción. Aquí también alguien la cuida esta montaña. Muchas experiencias con los turistas, de hecho con los compañeros de acá de trabajo, pues hemos experimentado muchas cosas y estamos convencidos de que aquí el amo y señor es el duende, más conocido como el curupí. Pues este curupí, cuando vio a Isoquina, también se enamoró porque era una mujer muy hermosa. Pero al contrario de tenerla por voluntad propia, él decidió retenerla aquí a la fuerza. La ató y la tenía aquí como prisionera más o menos. Por aquí tipo 5 o 6 de la tarde se escuchan muchos lamentos como lloros, gritos, conversaciones. Se escucha también lo que es pasos, ¿sí? Como que alguien te viene atrás tuyo, ¿sí? Pues eso es normal aquí. Pero 5 y 5 de la mañana él decide retirarse. Coge, camina hasta la puerta, la abre y al momento que la abre se arrepiente, tira la puerta y la cierra. Regresa, pero ya no regresa a tu cabecera, sino a tus pies. Alza tus cobijas y empieza a tocar tus pies. Las personas que han experimentado esto dicen que es una mano grande y peluda. Tú gritas, quieres despertarte, quieres que alguien te despierte, alguien te levante. Por último te sientas gritando, miras a la puerta y la encuentras abierta. Y lo primero que ves es un Polilepis, porque estamos en el bosque de Polilepis. Aquí decimos que en guerra avisada no muere soldado. Yo ya cumplí, les he avisado de lo que puede pasar de noche. Sé que mañana tendrán algo que contarme en lo que caminemos. Si desean tomarse fotografías, adelante. Isoquina y el curupí. Culminando dicho recorrido, nuestros maestros nos evaluarán con respecto a lo que hemos aprendido durante este trayecto del día. Y es así como culmina nuestro segundo día. Pero antes de ir a nuestras habitaciones, ¿sabías que el Polilepis Lodge ha sido el ganador del premio Alojamiento Preferido del País, designación otorgada por el Ministerio de Turismo del Ecuador? Y fue el primer premio internacional Luxury Travel Award concedido por la revista internacional más importante de la industria turística a nivel mundial. Certificaciones de responsabilidad ambiental como Smart Voyager, premios mundiales a la conservación de los páramos y humedales, entre otros galardones, dan muestra de la calidad de este proyecto. El mismo que en el último trimestre del 2016 acababa de lanzar su nueva área de investigación y desarrollo, Polilepis Lab, que es un espacio vanguardista y pionero en Latinoamérica para el desarrollo de estudios e investigación aplicada a la naturaleza y a las tendencias bio. Viendo a la naturaleza como fuente importante de información
para mejorar la calidad de vida de las personas. Ha llegado la hora de descansar, de recargarnos de fuerzas para el día siguiente, que igual que hoy, será un día lleno de lugares históricos y de paisajes andinos.